¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Vivimos en tiempos de guerra. Guerras sociopolíticas, violentas y asesinas. Guerras de aranceles. Guerra de palabras. Guerras informativas. Pero hay otro conflicto bélico que se libra en nuestras redes y plataformas, que utiliza las tecnologías para atacarnos sin que apenas nos dé tiempo a defendernos. Se llama la guerra cognitiva. Porque estamos rodeados de ejércitos de trolls, bots, pseudomedios y mercenarios armados de mentiras y desinformación. Batallones de fake news comandados por estados, servicios secretos, terroristas y empresas que buscan enriquecerse, perpetuar su poder, sembrar el miedo y, por supuesto, ganar. Ganar elecciones, ganar territorios, ganar pandemias, ganar genocidios, ganar la batalla cultural. Y por eso le interesa a todos. Rusia es uno de los países que más recursos destina a operaciones de influencia y se sirve de sus granjas de trolls, antes controladas por el grupo Wagner, para atacar a Ucrania o interferir en las elecciones estadounidenses. Trump ataca a Rusia con sus miles de soldados dedicados a la guerra psicológica que también ha usado contra el yihadismo y muchos otros países como por supuesto China. Pekín exhibe músculo militar, hoy también con artillería pesada. El ejército chino ha demostrado estar mucho más... China tiene ejércitos virtuales y reales destinados a convencer a los taiwaneses de que su situación es pésima y estarían mejor bajo su control. Israel's victory will be America's victory. Israel filtra al mundo su ocupación cada vez más distópica a través de una enorme maquinaria de propaganda sionista en la que hay hasta un ejército de blogueros. Marruecos difundiendo rumores sobre Argelia, justificando ante el mundo su ocupación del Sáhara Occidental, es otro ejemplo. Desde Estados Unidos a Israel, pasando por China, Rumanía, Rusia y hasta España, hoy hablamos de quién, cómo y para qué utilizan tu mente desde la trinchera digital. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. ¡Chao! A unos días de Eurovisión, otro lavado de cara de Israel, potencia mundial en la guerra cultural, hablamos de los ejércitos de bots y de trolls. Lo hacemos con el autor de Guerras Cognitivas, Daniel Iriarte. Él es periodista y analista de seguridad global que colabora con medios como El Orden Mundial o El Confidencial y ha trabajado como corresponsal y reportero en más de 50 países. Crudos días. Crudos días. Buenos días. Hoy teníamos la discusión en la redacción entre cuál es la diferencia entre guerra cognitiva y guerra cultural. Bueno, guerra cognitiva va mucho más allá de la guerra cultural. La guerra cultural se puede entender, por discutible que pueda llegar a ser, dentro de los parámetros de la persuasión. La guerra cognitiva va más allá. Hay una definición técnica un poco complicadísima, que debe aparecer en el libro, pero bueno, por resumirlo de una manera muy rápida, sería el hackeo de nuestras mentes. Es decir, el bombardeo mediante mensajes muy específicos, por lo general buscando una respuesta emocional. Lo que se busca es que cambiemos completamente nuestra forma de pensar y sobre todo que nos convirtamos en un nuevo soldado del ejército atacante. Me explico, una persona que ha sido persuadida, a la que se ha hecho cambiar de opinión, pues lo normal es que se convierta en emisor de estas nuevas ideas, ¿no? Y para ello, pues no hay ningún problema en recurrir a la desinformación, a la manipulación, etc. Y aparte de esa, ¿cuáles son las estrategias que se utilizan? La principal herramienta son los mensajes, por supuesto, y es un intento de que reaccionemos de una manera emocional para suspender nuestra capacidad crítica, ¿no? Se busca que nos indignemos, se busca que de repente nos saturemos, ¿no?, con toda la información que estamos recibiendo y dejamos de prestar atención a un asunto. O al contrario, se busca que nos enfademos tanto que le demos una importancia totalmente desproporcionada a algo que si lo pensamos realmente lo consideraríamos irrelevante, ¿no?
este tipo de cosas, ¿no? Y luego pues están las grandes armas de esta guerra, que son las plataformas. Sobre todo, no exclusivamente, porque también se utilizan, como has mencionado, pseudomedios, se utiliza pues prácticamente cualquier canal al que se pueda recurrir, ¿no? Pero sobre todo las plataformas son el gran campo de batalla en el que se está desarrollando esta guerra. ¿En qué se diferencia con lo que ha sido una guerra propagandística de toda la vida, una guerra informativa puramente? La pregunta es muy buena, ¿no? Porque realmente a veces es una cuestión de matices, ¿no? Propaganda, hay muchos tipos de propaganda. Está la propaganda blanca, que puede ser la propaganda emitida por un emisor que sabemos que es tal cual. Por ejemplo, los medios estadounidenses como Radio Free Europe o Radio Liberty, o la propaganda de medios estatales. Está luego la propaganda gris, donde la fuente no está clara. La propaganda negra, donde hay un intento de engañar sobre cuál es el origen de dónde viene esto, ¿no? Pero como digo, va un poquito más allá, porque muchas veces la guerra cognitiva no solo intenta convencerte, sino también desestabilizar. Es una cosa que se está utilizando mucho para, pues por ejemplo, para generar malestar en determinados países, en determinados colectivos, para, como digo, pues para con un propósito de manipulación absoluto y de desestabilización. ¿En qué casos ha ocurrido así? Mira, un ejemplo clarísimo es el uso que hace la cadena rusa RT de determinados mensajes. Tú ves RT en español un día así suelto, ves el informativo y dices, bueno, no sé, te puede parecer un informativo bien hecho, incluso razonable. Pero cuando lo estudias, te das cuenta de que hay narrativas empotradas que tienen un objetivo muy concreto. Yo siempre pongo el ejemplo de las narrativas sobre la inmigración. Tú ves RT en español y el mensaje es: la Unión Europea deja que los inmigrantes se ahoguen en el Mediterráneo, traicionando sus valores democráticos, etc. Pero tú te vas a RT en Alemania y el público es totalmente diferente. Es un público sobre todo de ultraderecha. Entonces el mensaje ahí es: la Unión Europea traiciona a sus ciudadanos dejando que vengan los inmigrantes musulmanes y acaben con los valores judeocristianos del continente europeo, ¿no? Y es muy gracioso porque yo este ejemplo lo pongo siempre en entrevistas y en conferencias, pero cuando me puse a ponerlo en el libro, me puse a buscar ejemplos y el primero, tanto en RT en español como en RT en alemán, me salió exactamente esto. O sea, la primera, al poner Unión Europea migrantes, la primera noticia que me salió tanto en español como en alemán es esto, ¿no? Entonces siempre buscan un poco potenciar cuál puede ser el elemento más desestabilizador en las sociedades a las que se ataca. Por ejemplo, en Francia, los chalecos amarillos, hiperamplificados por RT France. En Alemania, los Querdenker, o negacionistas del COVID. En Canadá, la caravana de la libertad, etcétera, ¿no? Entonces siempre se busca un poco el elemento que más daño puede hacer, o que más polarización genera, que más controvertido es, y ese es el que amplifican, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Hombre, en el caso de Rusia, Rusia tiene un objetivo estratégico claro. El problema que tiene Rusia es que tiene ínfulas de gran potencia por un tema, claro, tiene armas nucleares, lo ha sido tradicionalmente, pero cuando tú vas a los datos reales, el PIB es similar al de Italia, ¿no? O sea, realmente no es una gran potencia en tantos sentidos. Entonces, la gran estrategia de Rusia es básicamente tratar de debilitar los bloques alrededor suyo, sobre todo la OTAN y la Unión Europea, para que no se cree un mega actor que empequeñezca a la propia Rusia, ¿no? Y este ha sido uno de los objetivos desde siempre y lo aplican de manera consistente. Vamos a seguir profundizando en quién hay detrás y para qué esta guerra cognitiva. Rusia invade Ucrania para desnazificarla. Israel arrasa Gaza porque allí no hay verdaderos civiles. Estados Unidos necesita Groenlandia para garantizar su propia seguridad. El sistema de China es el más eficiente del mundo para la prosperidad y el desarrollo global. La Unión Europea es un actor moral que solo se mueve por principios. Casi todos los estados de cierta entidad dedican importantes esfuerzos a promover narrativas favorables, invirtiendo en diplomacia pública, poder blando y cada vez más en manipulación digital. Según un estudio del Instituto de Internet de Oxford, que tú citas en el libro, en 2017 existían equipos gubernamentales, militares o políticos dedicados a manipular la opinión pública en las redes sociales en 28 países. Solo 3 años después ya existen este tipo de maquinaria en 81 países. Y tú has sido reportero por todo el mundo. ¿Has visto guerras cognitivas en todos los países?
Bueno, no en todos, porque yo sobre todo le empecé a prestar atención a esto una vez que ya había regresado a España, ¿no? Después de 10 años en el extranjero, aunque después he seguido viajando para coberturas específicas, pero sí que está muy presente en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, toda la primavera árabe fue en gran medida una rebelión impulsada desde las redes sociales. Y todavía no está claro quiénes eran los actores y los motores que pusieron en marcha aquello, ¿no? Sí que me he encontrado, bueno, sobre todo cada vez más, ¿no? También es verdad que esto ha ido creciendo, porque esa cifra que hemos dado de 3 años después, esto está totalmente desfasado, porque el Instituto Oxford no ha seguido sacando informes desde 2022, creo que es el último, ¿no? Ahora hablaríamos de casi la mayoría de países que se lo puedan permitir. Sí. De alguna manera, de manera más o menos legítima, porque también hay una gradación dentro de lo que puede ser las diferentes técnicas, pero casi todos los estados recurren ahora mismo a algún tipo de estrategia de guerra narrativa como mínimo. Y en muchos casos directamente de manipulación digital. Tú dices que Rusia, China o Israel son las 3 potencias pioneras en guerras cognitivas. ¿Son también las que más recursos destinan a esa guerra? Bueno, no es seguro. Desde luego, la cantidad de recursos que destinan son ingentes. Son pioneras porque fueron los primeros que empezaron a experimentar un poco con esto. Ahora, si queréis, entramos en eso. Pero, desde luego, quien más recursos tiene es Estados Unidos, si quisiera aplicarlos, ¿no? ¿Cuál es el problema con Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene un gran ecosistema de contratistas relacionados con temas de defensa, con lo cual es mucho más difícil demostrar que una determinada campaña es de origen estatal, ¿no? Están los rastros digitales. Ha ocurrido, por ejemplo, en elecciones en Latinoamérica. Se han hecho campañas contra determinados candidatos, sobre todo de izquierda. No exclusivamente, también se han hecho campañas contra candidatos de derecha. Pero lo que pasa es que cuando llegas al final de la cadena, puedes llegar hasta una empresa, pero no está claro si detrás de eso hay un Estado, ¿no? No necesariamente, en algunos casos probablemente hay millonarios de esos países con un interés en acabar con gobiernos redistributivos que, bueno, pues que han pagado este tipo de cosas porque son eficaces. Pero el problema es que, a diferencia de Rusia y China, donde hay un rastro documental, a veces hay, bueno, lo que se suele llamar whistleblowers que salen, en el caso de Estados Unidos hay muy pocos, mucho menos, ¿no? Yo en el libro documento dos casos de Estados Unidos, en los 2 casos, uno contra China directamente y otro ampliado a Oriente Medio y a Asia Central, que lo sabemos básicamente porque 3 personas que habían participado en el programa se lo contaron a la agencia Reuters, pero si no, no lo sabríamos. Sí, de hecho en el libro recuerdas que en Estados Unidos hay oficialmente 6.000 tropas y operaciones destinadas a esta guerra psicológica, lo que lo convierte en el mayor ejército de este tipo en el mundo, a falta de datos de China. ¿Siempre trabajan o mayoritariamente trabajan para las ultraderechas, para los discursos reaccionarios? Bueno, es un tema de que es un poco muchas veces la ideología conservadora es la ideología dominante, ¿no? La ideología pues, más capitalista, etcétera, ¿no? Pero yo no diría necesariamente para la ultraderecha, porque la ultraderecha es muy desestabilizadora y al capital lo que le interesa es la estabilidad, ¿no? Salvo que estén yendo contra cierto candidato que está intentando cambiar ese estado, ¿no? Pero por lo general lo que busca es la estabilidad. Y en ese sentido sí está claro que hay una interferencia, etcétera. Aún así, me parece importante decir que hay una gradación, una diferencia entre lo que viene a ser el bloque democrático y las grandes autocracias como Rusia y China. No solo desde el punto de vista moral, sino también en cuanto a nivel de interferencia. No por nada, sino porque las democracias tienen que responder ante una opinión pública que por lo general rechaza este tipo de intervenciones. Entonces, mientras las autocracias tienen barra libre para llevar a cabo este tipo de acciones, las democracias tienen que andarse con pies de plomo. Lo cual no significa que no se haga, porque por ejemplo con el tema del COVID, uno de los casos que documento es, en un momento dado había tanta presión dentro del Pentágono con la vacuna china que sentían que tenían que contrarrestar eso de algún modo, ¿no? Y de hecho lo hicieron, hicieron una campaña de desinformación acerca de la vacuna china Sinovac, que no digo que fuera la panacea, porque obviamente había muchos problemas, había algunas cosas no testadas, etcétera, pero bueno, se desinformó sobre esa vacuna
y en Filipinas, por ejemplo, es muy probable que tuviera un efecto devastador a la hora de que la gente dejase de vacunarse, o sea que probablemente costó muchas vidas. Sí, porque estas guerras cognitivas no solo tienen efectos morales, también tienen efectos mortales. Y yo estaba recordando mientras hablabas el caso de Trump, que pertenece a una democracia con sus fallos, pero que ha sido una de las campañas más virales y virulentas que se han visto. Es verdad que también potenciada por Rusia. Bueno, el caso del trumpismo es muy interesante. En el libro apenas lo puedo esbozar al final, porque, en fin, aunque había ya elementos, pero quizá en un próximo libro, porque es que está todavía en desarrollo, ¿no? Pero lo que podemos apuntar es que, claro, lo que logra el trumpismo en un momento determinado es la hegemonía cognitiva. Es decir, los famosos medios estadounidenses, los legacy media, como dicen ellos, si tú vas a los datos, el New York Times, el periódico más leído de todo Estados Unidos, lo leen un 8% de estadounidenses. El Washington Post un 2%. La cadena CNN tiene menos audiencia que La Sexta, en muchos momentos, ¿no? Es decir, son prácticamente irrelevantes. ¿Y qué es lo que ha ido sustituyendo eso? Pues influencers, podcasters, la mayoría de los cuales son abiertamente trumpistas. Entonces, claro, la dieta informativa pues ha cambiado en Estados Unidos, ¿no? Y si tienes, además, un emisor de mensajes totalmente contradictorios, o sea, es una metralleta de emitir mensajes para diferentes audiencias, ¿no? Un día está con los latinos diciendo I love Hispanics y el día siguiente está diciendo que son violadores, etcétera, tal, ¿no? Claro, lo que ha conseguido también es ese truco mágico de que las audiencias se crean solo la parte que les interesa, ignorando todo lo demás, ignorando que es un criminal convicto, ignorando los mensajes racistas. Los latinos le han votado en masa en estas últimas elecciones y muchos ahora se están arrepintiendo, muchos otros no, que es lo interesante. Pero me refiero a que eso, ¿no? Ha logrado ese truco de decirle a cada uno lo que quiere oír y que ignoren todo lo demás, ¿no? Es el perfecto ejemplo del lavado de cerebro del que hablas en el libro. Hablemos de uno de sus aliados, Israel, lo decíamos antes, es una de las potencias pioneras en este campo. De hecho, ha tenido hasta un ministerio dedicado a delinear la Hasbara, su discurso propagandístico. ¿Qué mensajes lanza y cómo lo utiliza para justificar algo tan horroroso como lo que está pasando en Gaza, ese genocidio? ¿Cómo ha transformado su gran servicio secreto en esta maquinaria de propaganda más moderna? Bueno, quiero puntualizar que no ha transformado el servicio secreto, sino que es una sección independiente, ¿no? O puede ser dependiente de los servicios secretos en un momento dado, pero es una rama independiente. Y antes mencionaba que Israel es pionero porque Israel fue uno de los primeros países que se dio cuenta de la importancia, por ejemplo, de los comentarios a las noticias, ¿no? Sí. Se dieron cuenta de que ellos tenían un aparato de propaganda muy bien establecido, lanzaban una operación, la operación Plomo Fundido, la operación Ira de Dios. En fin, no me acuerdo ahora los nombres de las operaciones en Gaza, pero bueno, tenían su burbuja propagandística creada y se daban cuenta de que los hechos sobre el terreno, por lo general absolutamente desproporcionada fuerza que empleaban en ese tipo de operaciones con el siguiente número de bajas civiles, pues eso generaba que la gente hiciera comentarios muy negativos en las noticias y que eso fuera poco a poco moldeando la percepción pública de las campañas, ¿no? En las que ellos empezaban ganando masivamente la batalla de la opinión pública y poco a poco la iban perdiendo a medida que los hechos se iban imponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezar a controlar este discurso, ¿no? Que desarrollaron apps en las que cualquier voluntario israelí pues se puede descargar gratuitamente, israelí o por todo el mundo, porque Israel tiene simpatizantes en todo el mundo, ¿no? Y entonces esas apps te indican qué noticias están tratando el tema de Israel y te dan un argumentario que puedes utilizar para comentar a favor, o sea, narrativas favorables al Estado israelí, ¿no? Y Marruecos también lo utiliza para atacar a Argelia y España o para justificar la ocupación del Sáhara Occidental, como aquí hemos denunciado en innumerables ocasiones. ¿Nuestro gobierno cuenta con este tipo de ejércitos? Nuestro gobierno tiene... Bueno, hay una sección del Ejército de Tierra, que es el primer regimiento de operaciones de información, con sede en Valencia. No es exactamente lo mismo. O sea, es una unidad militar que en principio lo que se dedica es a apoyar las misiones de despliegue en el exterior con operaciones de información, pues un poco para ganarse el apoyo a la población. Es lo que se vendría a conocer como pues, ganar corazones y mentes, ¿no? O sea, no es algo dirigido a desestabilizar ni está dirigido contra la opinión española. Esto quiero dejarlo claro porque es un poquito diferente, ¿no? Lo he metido como ejemplo de que, bueno, todos los estados y todos los servicios de inteligencia
dignos de ese nombre, pues tienen algún tipo de capacidad de manipulación en un momento dado, ¿no? Obviamente, si estuviéramos en una situación de guerra, probablemente las funciones de esta unidad cambiarían, ¿no? Pero bueno, quiero dejar claro que es diferente. Y en el caso de Marruecos, utilizó un sistema de espionaje israelí, el Pegasus. ¿Hay relación entre algunos de estos estados que se venden tecnología y comparten conocimiento? Claro, a ver, la megapotencia en este sentido es Israel, que además hay muchos vínculos con España porque muchas de estas empresas se están trasladando a Barcelona. No sé si habéis oído esto. No, pero, no lo sabíamos. Pues muchísimas de las grandes empresas de cibervigilancia o de software espía, de hackers, tal, se están instalando en la capital de Cataluña. Sí. Bueno, pues ayer decía el presidente que nosotros no negociamos con genocidas, pues deberíamos echar del Estado español a empresas que participan en el genocidio. Ya hemos visto quién y para qué, vamos a seguir profundizando en el cómo. A las empresas de redes sociales de Silicon Valley, sus competidoras chinas y de otros países le gusta presentarse como meras herramientas a disposición del usuario. El propio término plataformas ya tiene unas connotaciones de neutralidad, pero la realidad está lejos de ser así. Con sus acciones o inacciones determinan qué contenidos siguen en sus páginas, cuáles deben ser retirados, cuáles promovidos y a cuáles se les debe aplicar una censura disimulada. Esto dices en el libro. Vamos a ir por partes. Yo lo primero que quiero preguntar, ¿existe eso de los ejércitos de bots y de trolls? ¿Y son seres humanos o seres humanos y máquinas? ¿O solo máquinas? Bueno, existen absolutamente y existen en todos los formatos que has mencionado, ¿no? Incluso algunos adicionales. Están los simples ejércitos de bots que se utilizan para amplificar contenido, que son normalmente cuando un cliente requiere estos servicios o un estado, son los más baratos porque ya digo que no suelen tener más funciones que la simple amplificación, la coordinación automática y demás. Y estos son IAs o, digamos, máquinas que reaccionan como si fueran humanos, replicando mensajes, ¿no? Exacto, copiando. Software. Sí. Claro, cada vez más sofisticados. Por ejemplo, se están utilizando mucho los bots para chats, para replicar mensajes predeterminados, pero, por ejemplo, en foros de discusión está programado el bot para interactuar como si fuera una persona, pero con un mensaje ya predeterminado, ¿no? Que es una IA, imagino. Sí. Luego, los trolls, los orgánicos, ¿no? Gente que tiene sus cuentas personales, con una historia detrás, verificadas, etcétera, que si es un número abundante de ellos, son los más caros de todos, porque obviamente al haber una persona detrás, pues eso hay que pagarlo, ¿no? Aunque los bots los trolls pueden estar en otro país perfectamente, ¿no? Pero estos son personas que se han unido a la causa o que son contratadas porque tienen mucha influencia, tienen muchos seguidores y se les paga un dinero para que dirijan un mensaje. Pues existen las dos modalidades. Hay guerrillas digitales. Es decir, lo que plantean las plataformas es que, claro, la barrera de entrada económica es inexistente. Entonces cualquier persona con el músculo, cualquier movimiento o grupo con el músculo suficiente puede crear su propia guerrilla digital, ¿no? Y tenemos ejemplos como, pues bueno, en el libro cuento uno que a mí me parece absolutamente fascinante, que es el grupo disidente iraní, los Mojahedin al-Halq, que es un grupo, de hecho, muy odiado en Irán, tanto no solo por el gobierno, sino por la oposición, porque han colaborado con países enemigos como Irak durante la guerra Irán-Irak, con Arabia Saudí, etcétera. Esta gente ahora mismo está exiliada en Albania y allí tienen una granja de bots, de voluntarios, bueno, personas de la organización manejando pues sus ordenadores y tal, hasta el punto de que han creado avatares ficticios que escriben artículos de opinión en medios estadounidenses, ¿no? Es decir, que tenemos también el caso de gente que está en su casa, pero luego tenemos oficinas enteras de trolls manejando tanto sus cuentas como a los propios bots. Claro, esto sería el ejemplo opuesto, una granja de trolls profesional como las que tenía Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, la famosa granja de trolls de San Petersburgo, la agencia de investigación de Internet, la que interfirió en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y bueno, en otros muchos procesos electorales. ¿Y hay muchos ejemplos de eso, de esas granjas? Sí, lo que pasa es que depende un poco de la función, ¿no? Por ejemplo, casi todos los estados autoritarios tienen ejércitos de este tipo para atacar a los disidentes en línea, ¿no? Tanto dentro, para suprimir el discurso, como fuera, para intimidar, porque además son muy eficaces. Pueden hacer que realmente te hundan psicológicamente, ¿no? Si es un ataque coordinado y bien pensado, pueden llegar a hundirte
la moral. Y esto está sucediendo en España. Muchas veces cuando uno entra, ya cada vez menos, en X o en otras redes y ve que hay personas que están siendo perseguidas o mensajes que están siendo troleados con virulencia, esto hay gente detrás que está pagando dinero para que sea así. Sí, así es. De hecho, bueno, casi todos los grandes partidos españoles utilizan alguna de las técnicas que explico en el libro. Y en cuanto más extremo el polo político, tanto a un lado como al otro, pues más se recurre a lo que vienen a ser los trolls para atacar a los enemigos políticos. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, lo primero es identificar un objetivo. Se suelen coordinar para lanzar un ataque a determinadas horas. A veces, si se puede divulgar información personal, se hace, ¿no? Lo que se llama el doxing. Se recaba información sobre esta persona y se hace pública, ¿no? La dirección, el lugar donde estudian sus hijos, etcétera. Claro, eso puede ser tremendamente intimidatorio, ¿no? Y bueno, y en general, básicamente es bombardear durante el tiempo que dura la campaña. Se dan instrucciones. Venga, durante 3 días. Pues en esos 3 días tú no puedes abrir tus redes sociales sin encontrarte con una tormenta de odio, ¿no? Es verdad que si no se pasa determinado umbral, si no se llega a las amenazas y tal, por lo general suele pasar rápido. Pero a veces sí, a veces hay gente que ha recibido imágenes de balas, de personas decapitadas, compañeros. Yo conozco algunos casos de compañeros que les ha pasado esto, ¿no? Hemos hablado de bots, de trolls. Hay figuras más desconocidas como los sock puppets. ¿Qué son? Serían un poco algo intermedio, ¿no? Serían cuentas que se utilizan para este tipo de cosas, que se personalizan para una campaña determinada. Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo una campaña de influencia en otro país, pues bueno, que de repente te llegue un grupo de trolls de Bangladesh o de Venezuela, pues a lo mejor dices, me da igual la opinión. Pero si de repente ya te lo han personalizado como alguien de tu entorno, es uno de los principios de la persuasión, ¿no? El hecho de que haya una familiaridad y una autoridad por parte de quien te lo dice, pues es mucho más persuasivo. Más legítimo, claro. Entonces, esas cuentas se personalizan para que sean más convincentes, ¿no? Y entonces siempre hay personas detrás manejando esos ejércitos. Es decir, probablemente no son tan masivos como los trolls, pero lo suficientemente amplios como para tener un impacto, ¿no? Como para llegar a modificar el entorno digital. Entonces, ¿y cómo se organizan esas enormes granjas de trolls y cómo se relacionan con los estados? ¿Qué son? ¿Contratados directamente o se coordinan? Bueno, depende mucho del caso que hablemos, ¿no? El caso de las granjas de trolls de Prigozhin era muy espectacular, ¿no? Porque es un edificio de oficinas con varias plantas, cada sección especializada, etcétera. En otros casos son simplemente gente que está en su casa y que de repente recibe la comunicación de lo que tiene que decir y contra quién ir, ¿no? Los hay voluntarios, los hay pagados, los hay que reciben incentivos laborales o de otro tipo. Entonces, prácticamente existen todas las modalidades. En 2022 tú entrevistaste a uno de ellos, a un bot, el autor de Confesiones de un bot ruso. ¿Qué te contó? Bueno, me contó cosas muy interesantes porque sobre todo me hizo entender lo extendida que está esta práctica en el mundo empresarial desde hace ya mucho, ¿no? El cómo se utilizan este tipo de ejércitos para hacer ataques reputacionales contra, por ejemplo, contra otras empresas rivales o contra personas críticas de este tipo de... En fin, críticas del cliente, ¿no? Que por ejemplo, han criticado sus campañas de marketing o lo que sea. Un whistleblower, por ejemplo, que alguien que ha sido parte de la empresa y está revelando información, pues hay que tratar de matarlo civilmente, ¿no? Y desacreditarlo totalmente para que nadie lo considere un testigo fiable, pues se utilizan a estas empresas, ¿no? ¿Y las plataformas qué papel juegan en todo esto? Bueno, el papel es absolutamente fundamental, porque son un poco... Primero son el gran campo de batalla, como he dicho antes, ¿no? A ellas les gusta presentarse como neutrales, claro. La propia palabra plataforma es bastante neutral. Entonces, a veces se visualiza esto como un gran gigante en cuyos hombros están luchando varios ejércitos, ¿no? Pero claro... Como si fuera el campo de batalla, simplemente. El gigante también se mueve. Entonces, dependiendo hacia dónde se mueva, pues favorece a un ejército o hacia el otro, ¿no? Y en ese sentido no son para nada neutrales. Tenemos el caso ahora mismo, por ejemplo, de Meta, que ha estado suprimiendo contenidos pro-palestinos masivamente, ¿no? O el caso de Elon Musk en las elecciones últimas en Estados Unidos. El gran paradigma, ¿no? Está claro que Elon Musk compró Twitter para cambiarle el nombre a X y para utilizarlo
pues como arma política, ¿no? Está TikTok, que claramente suprime contenidos negativos para el gobierno chino sobre el Tíbet, sobre Xinjiang, sobre derechos humanos, etcétera, ¿no? O sea que cada plataforma, dependiendo cuál sea su origen, pues va por un lado o por otro. Y esto hay que tenerlo en cuenta, claro. ¿Y qué papel juegan los conspiranoicos y extremistas de sectas como QAnon? Bueno, realmente ese agujero negro es absolutamente fascinante, pero es un poco peligroso meterse ahí, ¿no? Yo siempre digo que no existe extremismo sin desinformación, ¿no? Porque realmente tienen que haber lavado el cerebro para llegar a considerar que merece la pena cometer determinadas acciones extremistas, ¿no? Entonces, esto puede llegar a ser tan desestabilizador para una sociedad, como ha sido el caso de QAnon, que una de las cosas que descubrí investigando para el libro es que desde muy pronto Rusia, por ejemplo, identificó el potencial desestabilizador de QAnon y lo empezó a promover prácticamente desde el principio, ¿no? Y China lo hizo poco después, cuando empezó la guerra comercial entre la primera administración Trump y el gobierno chino. Pues China también empezó a mover QAnon porque sabían que es algo que erosiona desde dentro cualquier sociedad, ¿no? Las teorías de la conspiración, las teorías antivacunas, el terraplanismo. Porque, claro, cuando tienes el número suficiente de gente capaz de creer algo, pues eso es una masa crítica muy poderosa y muy peligrosa, ¿no? Si tienes a la gente suficiente que cree que te han robado las elecciones, pues te acaban asaltando el Capitolio, como pasó en Estados Unidos y en Brasil, o como intentaron hacer otros grupos en Francia y en Alemania, grupos más pequeños, mucho más radicalizados, pero también en 2021 y 2022 hubo 2 operaciones que aparecen brevemente en el libro. También intentaron dar un golpe de Estado en el Bundestag y atacar el Elíseo, ¿no? en Francia. En el siglo XXI el ejército invasor no entrará con tanques, entrará por Twitter. Pero no queremos resignarnos y también tenemos armas para combatirlo. Por eso queríamos hablar con alguien que sabe hacerlo desde las redes y desde las calles. Como hicieron hace justo un año, desde la noche del martes, una treintena de estudiantes están acampados en el campus de la Universidad Complutense de Madrid para denunciar el genocidio en Gaza, pedir el fin de verdad, del comercio de armas con Israel y plantear alternativas pacifistas ante un rearme europeo que se plantea como inevitable. Y entre ellos y ellas se encuentra Uriol Erauskin, nuestro querido Infusión Ideológica, colaborador de Carne Cruda en las redes y además investigador sobre la rabia y las redes en el Instituto de Filosofía del CSIC. Y además profesor en la Facultad de Sociología de la Complutense. Uriol, crudos días. Crudos días, gracias por invitarme. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado las 2 primeras noches? Bueno, son noches un poco frías, nos está lloviendo, pero nos calienta la causa, nos calienta saber que las organizaciones palestinas que se están pasando, las palestinas que están acampando con nosotras, nos dicen que están muy contentas de que estemos reactivando y que haya algo de movimiento en este momento de tanta desmovilización. ¿Y por qué habéis decidido volver a plantar las tiendas y qué le estáis pidiendo al gobierno y a las universidades? Pues un año más tarde, ahora no es el asedio a Rafah, sino que es la declaración de anexión de Gaza y la declaración de que van a poner a los gazatíes en campos de concentración ultimando el genocidio. Además, también la situación es diferente porque ahora estamos en pleno rearme, en pleno auge del militarismo. Y como sabéis, Israel es la fábrica de armas del mundo y la población palestina es su laboratorio, por lo que cualquier aumento de la inversión militar va a suponer una mejora de la situación económica de Israel y de su proyecto colonial. Por eso lo que le pedimos al gobierno, el cual desde el 7 de octubre ha seguido comerciando con armas, ¿no? Sabemos que más de 1.046 millones por los datos del Centro de OLAS, le exigimos que rompa todos estos contratos y además que detenga y que haga un embargo total a la industria militar israelí, además de oponernos frontalmente al aumento de los presupuestos militares. ¿Estáis recibiendo, Uriol, el apoyo de los profesores y del rectorado? Estamos completamente organizadas con las profesoras organizadas por Palestina, mientras que con el rectorado, pues bueno, efectivamente pues hay cierto nivel de tensión, pero de momento la conversación está fluyendo y no ha habido ningún intento de desalojo. Hoy estamos hablando de cómo estados y empresas utilizan las redes para librar una guerra cultural en nuestras mentes. Aquí sabemos que las maneras de combatirlo están tanto en la calle como en esas redes que tú también conoces. ¿Podemos ganar? ¿Cómo nos organizamos, Uriol? ¿Qué hay que hacer? A ver, se pueden hacer cosas en las redes, pero
para empezar, haría un alegato a que hay que hacer cosas fuera de las redes. Efectivamente, como ya se ha dicho, hay una censura, por ejemplo, en Instagram, en Meta, a los contenidos pro-palestinos, y además las redes nos llevan a una cierta desmovilización, porque nos centramos en hacer un contenido digital que no nos organiza. Necesitamos estar cara a cara, necesitamos estar una delante de la otra para poder llegar a hacer esa acción colectiva que es la que tiene capacidad de transformarlo todo. Pero bueno, dentro de las redes hay formas también de organizarnos, ya que incluso los movimientos sociales, las creadoras de contenido de izquierdas, etcétera, muchas veces actuamos en redes de una manera muy individual, siguiendo la lógica de la atomización de las redes, que si bien estamos hiperconectadas, lo hacemos desde nuestros propios perfiles en una especie de competición por la atención para acumular esa atención, esos seguidores, etcétera. Entonces podemos plantearnos, ¿y si en vez de competir por la atención, organizamos la atención? Y si desde los movimientos sociales publicamos de una manera mucho más conjunta y compartiendo los contenidos de todas, sin tener que cada una de esas organizaciones crear contenidos, sino organizarnos más así. Y si, por ejemplo, los creadores de contenido nos organizamos más entre nosotras, como hacemos desde el colectivo de creadores de contenido Pantube. Esa es una forma de intentar, por lo menos, que nuestra dinámica no sea tan individual, sino que sea desde lo colectivo. Y además de eso, en cuestión de guerras cognitivas, tenemos las de perder porque no tenemos un capital, pero bueno, por otro lado, siempre podemos intentar a nivel ya lo más individual posible, pues bueno, hacer pequeñas acciones, tipo cada vez que ves un post de un contenido que sabes que algorítmicamente está censurado como Palestina, pues puedes intentar compartirlo, guardarlo o darle un like, un comentario para intentar empujarlo un poco más algorítmicamente. Hay que organizar la rabia en común. Tenemos muchas ganas de leer lo que estás escribiendo a este respecto. Uriol, gracias por lo que estáis haciendo y mucho ánimo. Ya sabéis que aquí tenéis estos micrófonos para difundir la acampada. Un abrazo muy fuerte a todas. Un abrazo. Solo si puedo decir, es algo importante a destacar que este año no es una acampada solamente para las jóvenes, solamente para los estudiantes. Si estás preocupado por la anexión de Gaza y no tienes tienda, ven que ponemos una tienda para ti. Si estás preocupado por la anexión de Gaza, por el militarismo y no puedes acampar, ven a organizarte con nosotros presencialmente. Se acepta cualquier persona que tenga esa inquietud. No hay un límite de edad, no has de ser estudiante. Por favor, te esperamos aquí en el Metro Ciudad Universitaria de Madrid. A ver si reaccionamos. Un abrazo. Un abrazo. Estas guerras crecen nutriéndose de los avances tecnológicos y también, cómo no, de la inteligencia artificial. Estamos entrando en una era en la que nuestros enemigos pueden hacer que parezca que cualquiera está diciendo cualquier cosa en cualquier momento, incluso si nunca dijeran esas cosas. Por ejemplo, podrían hacerme decir cosas como: el presidente Trump es un total y completo imbécil. Escuchamos el que fue el primer deepfake viral de la historia. Sí, un vídeo experimental creado en 2017 por la Universidad de Washington con el expresidente Barack Obama como protagonista, precisamente advirtiendo de los peligros de la inteligencia artificial. Y desde entonces lo hemos visto en la guerra de Ucrania o como arma política en Estados Unidos. Estamos ante la era de la falsedad. ¿Cómo de lejos pueden llegar estas guerras cognitivas? Bueno, todavía yo creo que no hemos entrado ahí. Ha habido algunos ejemplos de intentos de utilización de inteligencia artificial, pero no han funcionado todo lo bien que esperábamos. En el libro cuento el caso, por ejemplo, a las pocas semanas de iniciar la invasión de Ucrania, aparece un deepfake del presidente Zelensky llamando a deponer las armas, que sin embargo no tiene ningún recorrido, por dos motivos. El primero es que la calidad era regular, no era un deepfake muy bueno, y el segundo es que en aquel momento Ucrania estaba repeliendo con éxito el ataque ruso, entonces no tenía ningún sentido. Entonces, al final lo que está causando más impacto son los llamados cheapfakes, ¿no? Que es lo contrario, que son manipulaciones baratas, pero que si apelan al sesgo adecuado, pues pueden llegar a tener mucho más impacto, ¿no? Y en el libro cuento el caso de un vídeo que apareció de Nancy Pelosi, de la portavoz de la Cámara de Representantes, demócrata, que aparecía aparentemente borracha, ¿no? Hablando como embriagada. Y era simplemente alguien en su casa había hecho un vídeo ralentizando las imágenes, ¿no? Sin embargo, esto sucede en un momento en el que el odio contra Pelosi entre las masas republicanas es enorme y pues cae
justo en ese momento adecuado, ¿no? Con lo cual el vídeo se vuelve completamente viral. Entonces, apelando a un sesgo ya existente, pues tiene más impacto, ¿no? Es decir, que yo creo que el factor clave no es todavía la tecnología, sino la utilización exitosa de la manipulación. En este tipo de manipulaciones, pues eso, lo importante... A ver, todos tenemos sesgos, claro, de algún tipo o de otro, ¿no? Yo este mismo mes me comí el otro día un vídeo, lo puse en redes y todo, de Donald Trump anunciando una cosa que no había anunciado, ¿no? Era un vídeo falso. ¿Y te lo comiste? Me lo comí. ¿Por qué? Pues porque obviamente había un terreno abonado ahí, que es que de la administración de Trump uno se puede creer ya cualquier cosa y tal. Entonces me avisó un compañero, oye, esto es falso, ¿no? Y lo borré inmediatamente, pero claro, nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, mucho más... No estamos todavía en la gran revolución tecnológica. El gran problema que hay con el tema de los deepfakes es que contribuyen a sembrar la duda sobre cosas que son reales. Claro. Acaba de pasar con Mélenchon en Francia, ha publicado una foto de una manifestación pro-Palestina y han salido inmediatamente gente a decir que era una imagen creada, una manifestación masiva, vamos, multitudinaria, un montón de gente a decir que era falsa, ¿no? Porque había un pulgar sospechoso con una de las banderas, etcétera, tal. Sin embargo, cuando se ha analizado la fotografía era real, simplemente el famoso pulgar que parecía que no estaba detrás del asta de la bandera, y otro que parecía que había un pulgar de más, pues era un efecto óptico. O sea, la foto era real. Pero ya estamos en esta era de la falsedad, en la que, bueno, te dicen que está generado con inteligencia artificial y a lo mejor te lo crees, ¿no? Ha pasado en las protestas de Turquía. Hay una imagen real, un vídeo de alguien disfrazado de Pikachu corriendo, que esa imagen era real. Pero a raíz de eso ha habido un montón de gente generando imágenes de Pikachu entre las llamas, huyendo de la policía y tal, que eran falsas, ¿no? Claro. O sea que en ese sentido el verdadero peligro es esta dificultad, ¿no? A veces para discernir cosas que son reales, que seamos capaces de determinar que son reales, que de repente nos digan que son falsas y nos lo creamos, ¿no? ¿Y cómo hacemos frente a todo esto? ¿Existe una guerra cognitiva buena? Bueno, no lo sé. A ver, el tema, lo que mejor está funcionando en todo el mundo son las campañas de alfabetización digital. Es decir, enseñar a la gente a ser críticos ante lo que recibimos, ¿no? Sobre todo a los niños y adolescentes es absolutamente crítico. De hecho, hace poco hablando con un compañero me ha dicho que percibe esto en muchos adolescentes, lo cual es positivo, ¿no? Que algunos ya están tan de vuelta de todo que dicen, bueno, esto a ver de dónde viene, ¿no? Pero eso es enseñar a plantearse preguntas. ¿Quién difunde esto? ¿Con qué propósito? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué puede haber detrás de todo esto, no? Y sobre todo, pues eso, ir a la fuente original. Este tipo de pequeñas prácticas, yo las enseño a veces hay un máster de análisis de inteligencia, yo les enseño a los alumnos que desde el que se produce el hecho noticioso hasta que nos llega a nosotros como ciudadanos esa información, se pueden producir distorsiones y que se hagan una serie de preguntas, ¿no? De cuáles pueden ser esas distorsiones. A veces es de lo más sencillo, como que puede ser que el periodista no ha entendido bien lo que le estaban contando y lo ha contado mal, hasta auténticas campañas de intoxicación, de manipulación, etcétera, ¿no? Pues, ¿cuál es el prestigio del medio? ¿Cuál es el prestigio del periodista? Este tipo de preguntas. Claro, yo se lo planteo a gente que está pensando en ser analistas profesionales, pero es que es algo que deberíamos hacer todos los ciudadanos, ¿no? Este tipo de reflexión crítica. Pues a esa alfabetización digital contribuye y mucho el libro de Daniel Iriarte, Guerras Cognitivas, publicado por ARPA. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Vosotras no os vayáis porque vamos a poner banda sonora a la batalla contra la guerra cultural ultra.